Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición especial del conversatorio que tenemos normalmente de Hablemos de Migración, en este caso coproducido por la 4TV también, a quien agradecemos. Estamos de fiesta, han pasado nuestras elecciones en México y tenemos a una delegación de compañeros guatemaltecos que han llegado y a los cuales hemos invitado para abordar un poquito lo que vieron en esta jornada electoral, pero más allá de eso, hablar de lo que hemos estado haciendo de aquí en Morena, hablar de migración, de hablar de este gran problema que aqueja a nuestro país y a toda América Latina, si no es que a todo el mundo. En esta ocasión nos acompañan los compañeros Edgar Arturo Cis, diputado de Guatemala, Glendy Tista, miembro del partido URNG, Ayrón Ampérez, también militante del partido URNG, y Carlos Colo, abogado. Bueno, pues para dar inicio vamos a crear un poquito de contexto. Primero vamos a preguntar sobre cómo vieron el proceso electoral, cómo ven esta gran participación, una victoria masiva de Morena en estas elecciones, qué deja esto de aprendizaje para Guatemala, y después ahondar un poquito en el tema de la migración. El gobierno de López Obrador ha hecho muchos avances, pero sin embargo en el terreno migratorio con nuestros migrantes, los mexicanos en Estados Unidos, miles de migrantes se quedaron sin la posibilidad de votar. Es algo que se va a cambiar con esta victoria masiva que se tuvieron en estas elecciones, en las que finalmente vamos a poder cambiar la ley para que el INE permita. Pero más allá de eso, los migrantes, los sectores más afectados, que son los más pobres de nuestros países, siempre son los últimos en estar recibiendo el tipo de ayuda que les pueda permitir salir adelante de sus problemas. Nosotros, aquí Hablemos de Migración, nos hemos dado cuenta cómo hablar de migración va mucho más allá de hablar de personas que salen de un lugar hacia otro, es hablar de pobreza, de violencia, de este uso indiscriminado de drogas en Estados Unidos, el cual obliga a que nuestros campesinos pierdan sus tierras para estar cultivando los estupefacientes, que estén al amparo de la violencia organizada. Hablar de migraciones, hablar de este racismo y xenofobia que hay en México también, hay que aclararlo, ¿no? Nos quejamos mucho de lo que pasa en Estados Unidos con nuestros connacionales, más sin embargo el viacrucis del migrante latinoamericano, centroamericano y europeo actualmente también hay que reconocerlo. Hay mucho trabajo por hacer. Creemos que la Cuarta Transformación en México ha puesto los cimientos de algo que puede crecer, que el gobierno de Claudia Sheinbaum va a ahondar en eso, pero es un poco complicado que los migrantes, los más pobres, sepan eso, ¿no? Que puedan aguantar más después de que han aguantado por demasiado tiempo. Todas estas injusticias, tenemos un crecimiento de migración de mujeres solas, de niños, tenemos un intento de López Obrador, apenas recientemente habló con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el cual se están impulsando, buscando ver la medida para poder parar este fenómeno migratorio. Entonces los invito a que pues cada uno nos den su punto de vista, cómo vieron el proceso electoral en México, y después ahondar un poquito en estos temas que es de migratorio. Empezamos de aquí hacia allá. Bueno, muy buenas noches. Agradecemos en este caso a 4TV por la oportunidad que nos da para poder compartir nuestra observación, lo que vimos, lo que sentimos del día de ayer en la elección que realizó México. La verdad que estamos muy contentos, satisfechos por haber aceptado nuestra presencia acá, de poder venir y ser testigo de la democracia que se realizó el día de ayer. Bueno, la verdad, visitamos 4 casillas donde en este caso pues vimos la afluencia de ciudadanos mexicanos que pudieran ir a votar en las casillas, y la verdad es que han tomado una buena decisión. De verdad, los felicitamos. Ustedes evaluaron de seguro el trabajo que hizo
presidente Manuel López Obrador, y qué bueno que haya continuidad, qué bueno que también hoy una mujer toma las directrices de este país. Es un buen ejemplo para los países, para mi país como Guatemala. Nosotros nos sentimos muy satisfechos con eso, buen ejemplo. No es fácil, estoy seguro que el país ha cumplido ciertos procesos para poder llegar hasta ese nivel, ¿verdad? Entonces, la verdad es que los felicitamos al INE, que hizo un buen trabajo para nosotros, pues estuvo bien organizado y no vimos problema en las casillas, estuvo muy bueno. Estuvimos más en esas 4 casillas, casillas normales, donde vimos la impresión de la gente, pudimos también conversar con algunas de los ciudadanos votantes y les preguntamos cómo se sentían pues al momento de poder ir a ejercer digamos, un derecho muy importante, que es poder ser parte de elegir y decir, bueno, aquí está mi voto. Yo creo que la expresión está dada y de verdad nuestras felicitaciones a todos ustedes como mexicanos, un ejemplo para nosotros que han hecho una buena elección. Felicitamos a Morena, a todos los partidos de una manera participantes en esta elección, pues cada quien, estoy seguro, pues hizo su esfuerzo en campaña, pues la muestra se dio el día de ayer y qué bueno que hay 6 años de trabajo importante. Estamos seguros que hay temas que se avanzaron bastante, los admiramos, quizás algunos temas de repente poco se logró avanzar, pero no se puede hacer todo en una sola vez. Estoy seguro, todo es un proceso, pero ese proceso estamos seguros en estos 6 años puede avanzar mejor. Gracias. Muy buenas noches. Primero, agradecer por la invitación que nos hicieron para observar las elecciones aquí en México y felicitar a la presidenta, ya que de lo que tengo entendido es la primera mujer que llega a alcanzar la meta y esto nos anima como mujeres porque lo que hemos visto, las mujeres han tenido poca participación en estos temas y por lo que vi el día de ayer, 2 mujeres candidatas participaron y felicidades para ellas y gracias por la oportunidad. Muy buena noche. Les reitero mi felicitación al pueblo mexicano. Fue una buena decisión. Algo que se caracteriza al pueblo mexicano es su identidad nacional. La democracia que ejercieron el día de ayer es sumamente importante, es un gran ejemplo para el pueblo latinoamericano. Ejercer la democracia y que se tomen decisiones como estas. Claudia hará un buen trabajo, hemos escuchado muy buena información acerca de ella y no dudamos en que haga una buena función durante estos 6 años. Definitivamente felicidades al pueblo mexicano y esperamos que los resultados se vean muy pronto con la gestión de ella. Muy buenas noches. Desde este lugar les mando un fuerte saludo y abrazo a nuestros hermanos mexicanos. La verdad, fue una elección democrática y lo que sí algo me impactó fue que cuando llegamos en una casilla, hacían falta 2 autoridades para poder empezar la votación. ¿Y qué pasó? Vinieron de los mismos votantes, eligieron a las 2 personas para que para poder poner el lugar a las autoridades. La verdad agradecemos al INE por esta invitación y eso nos da a entender de que el pueblo mexicano nos abre la puerta acá para que nosotros vengamos. De verdad, me sorprende la democracia con que se llevó el día de ayer y la verdad un saludo y un abrazo para todos los mexicanos. Sí, muchas gracias. Sí, es una de las características de las elecciones en México es esa,
que son elecciones que son realizadas por el pueblo y que el pueblo es el que decide. En el 2018 el INE salió a decir que ellos habían permitido o se habían garantizado la victoria de Andrés Manuel López Obrador, cuando no es real. Lo que fue el pueblo fue el que salió a votar. En estas elecciones vuelve a salir a votar, vuelve a refrendar lo que ya sabía, que no es un gobierno de una persona, es el gobierno de un movimiento de regeneración nacional, el cual ha agarrado más fuerza. Y eso nos trae a hablar, no todo es alegría, ¿no? Y lo hablábamos hace rato, el tema migrante es un tema que aún le falta mucho por solucionarse. Hablamos de estas políticas que de repente, por más que quieran salir hacia adelante, cuesta trabajo por los enormes rezagos, ¿no? En México nos quejamos mucho por lo que pasa con nuestros compatriotas en Estados Unidos, cómo son tratados, los abusos. Este gobierno de López Obrador se ha caracterizado por atender a los más necesitados, a los más pobres, bien lo ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres, y esto ha llevado a que las principales acciones de gobierno hayan sido en el sur, donde hay una carencia muy grande, pero también ¿qué es lo que ustedes como guatemaltecos esperarían de esto que viene? Va a haber un gran desarrollo en el sur, donde viene la ampliación, lo que es el Tren Maya, que todavía falta lo de carga, viene el tren transatlántico. Va a haber demasiado trabajo que evidentemente guatemaltecos, así como cualquier otro migrante que pase, va a quedar a trabajar ahí. ¿Qué es lo que estarían esperando de este trato hacia esta comunidad migrante que va a seguir llegando? Bueno, la verdad es que hablar de migración es un tema bastante complejo. Si hablamos de los derechos que puede cumplirse en el tema laboral, que puede cumplirse durante el tránsito en los diferentes países, igual en nuestro país, Guatemala, pues es un paso de todos los migrantes de los diferentes países de Sudamérica y del Caribe. Nosotros en este caso pues vemos una esperanza, la verdad sí, de igual manera vemos una esperanza que Claudia pues pueda retomar este tema de la migración. ¿Qué es lo que pedimos? Como lo claman todos los migrantes, como clama cualquier migrante de cualquier país, es que sean respetados sus derechos, es que sea tomado en cuenta por lo menos los derechos básicos, que no se violenta esto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Un migrante al salir de su país, pues busca una oportunidad. En su país quizás, pues lo más es que vive una pobreza, no hay oportunidad de trabajo y lo que busca es transitar, tener un sueño y ese sueño poder devolver ese esfuerzo a su país, con su familia, de manera que su familia pueda empezar a tener un desarrollo familiar. Sin embargo, esos derechos en múltiples ocasiones, en casos de esa transición de un lugar al otro lugar, al sueño americano, que normalmente la mayoría lo hace para ese país, son violadas sus derechos. Trae dinero. ¿Cuánto paga en primer lugar? ¿Cuánto paga para poder trasladar y poder migrar a Estados Unidos? Pues es bastante. Pero aparte de ese derecho, le es violentado, le es violado. Entonces lo que pedimos nosotros en este caso, pues al pueblo o a las autoridades mexicanas, ¿verdad? Pues dentro de su legado, dentro de la ley que pueden promover, mejorar esas condiciones. Eso es lo que pedimos nosotros, que se mejoren las condiciones, porque el migrante no es un delincuente, es alguien que busca un sueño, que busca desarrollar a su familia, que busca desarrollar a su país. Entonces, para nosotros es importante si pueda mejorarse esto aquí en México, porque es un paso importante también para los migrantes, ¿verdad? Casi la mayoría pasa acá, no hay otro paso, ¿verdad? También en nuestro país, pues hay violaciones igual, pues también estamos luchando para que
se empieza a minimizar esas violaciones que se cometen, ¿verdad? Entonces, si nosotros pues pedimos a este gobierno, igual en nuestro país estamos promoviendo para que también se haga. Y aquí es una de las cosas, no sé si sepa ya, se habló mucho de este trabajo sucio que estaba haciendo el gobierno mexicano a Donald Trump al detener a los migrantes en el sur, pero nunca se ha hablado de las vejaciones con las que sufrían los migrantes al entrar en territorio mexicano, que sin ningún cuidado por protección del gobierno entraban y eran las mujeres raptadas para trata de blancas, violaciones, asesinatos, robos. Hablábamos hace un rato antes de iniciar el foro de la diferencia de cómo los migrantes en México, los más pobres, pues no son necesariamente los que están saliendo, y cómo hay una migración de personas con cierto poder adquisitivo en el que vuelan directamente hacia Tijuana, la frontera, para poder pasar, cosa que no pasa con los centroamericanos, latinoamericanos, que en cuanto llegaban a México eran asaltados y los dejaban sin dinero, y tener que atravesar todavía por todo el territorio mexicano sufriendo todo eso. Nunca se habla de eso, y es uno de los grandes avances que al menos yo lo veo como migrante, que a lo mejor no es popular, pero que sí dio cierta seguridad a los migrantes al llegar a territorio mexicano, que es molesto estar detenido ahí, pero al menos van pasando con el mínimo de seguridad requerida. Hay mucho trabajo por hacer, pero sin embargo el día de hoy no es de la manera que todos quisiéramos, pero se está haciendo algo. No sé cómo vean ustedes eso. Bueno, en este caso, pues, estamos seguros que sí, ustedes como mexicanos, pues, están promoviendo para mejorar estas condiciones. Definitivamente el migrante que viene, sale de su casa, pues no tiene el dinero como para poder viajar. Entonces, toma la decisión de poder solicitar un crédito, que sea al vecino, a los bancos, y a su paso lo asaltan, se queda con ese dinero. Muchos de nuestros migrantes pues se tardan 1 mes, 2 meses y algunas veces con más tiempo en su tránsito. La verdad preocupa porque su sueño es llegar, sin embargo en el camino encuentra varios tropiezos, y eso es lo que creo que es una lucha de todos, debemos abogar por ellos. En este tema también es muy preocupante, principalmente para las mujeres embarazadas y niños. Es un recorrido complicada para las mujeres, ya que viajar cuántos días, horas, aguantando hambre, sed y en estado de gestación, creo que no es nada fácil. Igual para los niños, los llevan para pasar en migración, pero no saben, ellos no saben dónde van, más llegan en otro país donde es muy diferente el contexto, sufren, y las mujeres no sabemos también la causa por qué viajan. Algunas mujeres solteras y embarazadas con hijos, y para llegar a los Estados Unidos, cómo van a empezar a trabajar en estado de gestación, cómo cuidar a sus hijos. Es un tema muy complicado, hay que buscar y analizar cómo apoyarlas, ya que cada día sube la estadística de migración, y principalmente mujeres y niños. Cuando vemos un migrante, ¿qué es lo que pensamos? Muchas veces pensamos que es una persona mala, que es un delincuente. Le decimos palabras, le decimos, bueno, regrésate para tu país, ¿por qué vienes? ¿Por qué estás pasando por acá? Sin embargo, no nos preguntamos el proceso por el cual él está pasando. La migración se ha visto de forma mala por hace mucho tiempo, pero todos hemos migrado alguna vez. El asunto acá es el por qué y el proceso del cual tú te mueves de un lugar a otro, porque en alguna ocasión nosotros hemos migrado a otro país,
pero lo hemos hecho por nuestros medios, nos han facilitado muchas veces nuestros estudios, tenemos nuestros recursos para poder salir, y eso es lo que no tienen la población, no tiene recursos, el Estado no le garantiza su estabilidad en su país y por eso tiene que salir del país y buscar otras oportunidades. Lo que yo veo acá es el tema familiar. Las familias sufren durante todo ese proceso, pero quienes más sufren son primordialmente las mujeres y los niños. Les comentaba hace algunos momentos que platicábamos, donde yo vivo hay un lugar donde se refugian los migrantes, se llama Casa del Migrante. Regularmente ahí siempre hay gente. Y lo que he visto últimamente es el tema de los niños. Hay más niños últimamente pasando por este proceso que es muy duro y que están destruyendo prácticamente su infancia, están viviendo un proceso que no entienden, pero que lastimosamente las condiciones en las que estaban en su país no son las adecuadas y buscan una mejor oportunidad. Ya no solo el padre de familia es el que sale, sino que ya es la familia completa. Sí, hablar de migración es un tema muy delicado. La verdad que aquí es un reto para los gobiernos de todo el mundo, porque hoy la migración es a nivel mundial. Por lo tanto, los gobiernos tienen que dialogar más, buscarle soluciones a este problema. Un migrante desde que sale de su casa, por ejemplo, decirles Venezuela, pasa por varios países y pasa por nuestro país que es Guatemala. Como hablábamos acá que en México también tratan mal al migrante, pero también los guatemaltecos pasan ahí, también los hermanos también los tratan mal. Entonces el migrante desde que pase desde el país de donde viene, empieza el maltrato y empieza el sufrimiento de hambre, de dónde hospedarse cuando llega la noche. Entonces la verdad necesitamos que los gobiernos se junten, que traten el tema con seriedad, para que así pues no se maltrate a nuestros hermanos, porque son seres humanos. Cada país está establecido en sus leyes los derechos humanos. Por lo tanto, cada constitución de cada país protege a la persona con sus derechos. Entonces, por lo tanto, un migrante no es un delincuente, un migrante lo que busca es nuevas oportunidades, porque tal vez en su país es por violencia o por hambre o porque no tiene todas las herramientas para trabajar, y eso es lo que le hace a salir a buscar nuevas oportunidades. Por lo tanto, es un tema que sí hay que ponerle mucha atención para poder darle una posible solución. Quiero agregar algo respecto a otros derechos que, aparte del maltrato que se recibe en el tránsito, también se rompe el ciclo educativo, la salud de verdad se arriesga. En este caso, pues yo creo que es un reto para los gobiernos, para nuestros gobiernos. Deben garantizar, deben promover iniciativas de ley para que en un momento esto pueda mejorarse. Así es, y como decía ahorita, en México estamos de fiesta y hay veces en que esta celebración a veces impide darnos cuenta que el trabajo apremia. Hablar de migración es hablar de todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, las causas que llevan, pero también, como decíamos, en México, les comentaba yo, antes salían los más pobres. El día de hoy los más pobres no tienen la posibilidad de salir por lo caro que se ha vuelto, ¿verdad? Por lo inseguro que se ha vuelto, que afortunadamente estos programas sociales que se implementaron en esta administración de ayuda al adulto mayor, de a los estudiantes, les permite continuar aquí y
aguantar un poquito más el poder llegar, algo que no está pasando en los otros países, algo en lo que creo que López Obrador ha acertado es que se tiene que arreglar desde el país de origen, se tiene que buscar arreglar esas causas, se ha invertido el dinero en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Cuba, y muchas personas están en contra de ello sin ver que el invertir en esos países, eso ayuda a que la gente se quede y que no se siga juntando el problema de este lado, ¿no? Finalmente está haciendo algo que tendría que haber hecho Estados Unidos. Ahorita escuchábamos hace un rato a los compañeros del DSA, en el cual se dan cuenta de que se está gastando dinero en armamentos, en cuántas bases militares tienen. Si esas bases militares se ocuparan para en verdad atender las razones que impulsan a que los migrantes salgan, creo que es importante hablar de migración y hablar las causas, porque si no se hablan de las causas, porque son incómodas, nuestros centros de detención son deplorables, pero no es por culpa de este gobierno, son de los gobiernos pasados. Algo me dice que también Guatemala está en la misma situación y que están esperando que este gobierno nuevo que va empezando con Bernardo Arévalo arregle todo el destrozo que hicieron en las administraciones pasadas. ¿Cuál es la situación de los centros migratorios? ¿Existen en Guatemala? ¿Cómo se trata a los migrantes que van llegando? Sí, en Guatemala se está haciendo una lucha, pero la única organización que ve tema de migración es la Iglesia Católica. Como ya lo mencionó el compañero, hay un albergue, pero eso no es suficiente para la cantidad y el flujo de migrantes. La verdad hace falta más personas o organizaciones que traten ese tema. En Guatemala pasa lo mismo, ese problema, pero yo quisiera hablar un poquito sobre los Estados Unidos. Si realmente, si quiere arreglar migración de las personas o ya no quiere migrantes en Estados Unidos, debería de ese presupuesto, de esos presupuestos de guerras, viendo el exterior, debería de ver cómo utilizarlo para mejorar las condiciones de vida en cada país de las personas, para que se queden y tengan una oportunidad en su país de trabajar, de estudiar o promover becas, ¿verdad? Para que la juventud tenga en qué especializarse y después tener un trabajo digno. Yo considero en Guatemala tampoco se le ha dado prioridad al migrante. La verdad es que se le extorsiona, se maltrata. Al llegar a la casa de migrantes, tampoco se le garantiza lo básico, su alimentación, su seguridad. Debe haber, por lo menos en la casa de migrantes, médicos, recibirlos con una buena alimentación, un buen hospedaje, por lo menos, y que haya, por lo menos en las casas de migrantes, pues también oportunidad para que el niño o la niña que llegue, que no les rompe ese ciclo educativo, sino que pueda el niño llegar y que se sienta bien al llegar a una casa porque sea atendido de la mejor manera. Sin embargo, eso es un sueño, no se cumple, no se da. Entonces también es una situación bastante complicada en nuestro país. En México contamos, es una población de arriba de 120 millones de habitantes. Mexicanos viviendo fuera de México, el 97.7% de los mexicanos que abandonan este país se van a Estados Unidos. Se habla de 11 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, de ellos hay otros 13 millones aproximadamente de de segunda generación, otro tanto igual de tercera generación. Se discrepa entre si hay entre 30 y 40 millones de mexicanos viviendo fuera de nuestras fronteras. Es un porcentaje muy alto y que al día de hoy apenas ayer empezaron a participar de forma masiva en el cual se vio incapacitado el INE para poder atenderlos y ya hablaremos de eso. Pero ahí hay un punto que hay que revisar, cuántos mexicanos están afuera, se han ido y que pueden ingerir en la vida de este país. ¿Cuál es la situación de Guatemala? ¿Cuántos guatemaltecos están fuera? Y si tienen la posibilidad de hacer lo que hace México el día de hoy, de poder votar, ser votado, vamos a contar con diputaciones migrantes, con senadurías migrantes. ¿Eso lo tienen allá en El Salvador? Pues bueno, respecto a este tema, es otro derecho que se está violentando, el derecho a poder ser parte
de la elección de gobiernos municipales, de los gobiernos distritales, del gobierno nacional. En Guatemala, algunos migrantes sí han logrado votar, pero en su mayoría no logran votar. No, ese derecho no se ha mejorado. Hasta este año, el Tribunal Supremo Electoral pues ha implementado una consulta a los partidos políticos, a los sectores civiles, a los migrantes. Pues yo estuve en esta socialización donde el Tribunal Supremo Electoral convocó, estuvieron representantes de migrantes y eso es una satisfacción porque en ese espacio ellos pudieron en este caso expresarse y poder opinar, llevar propuesta en este caso al Tribunal Supremo Electoral que en esa reforma que se piensa hacer se pueda incluir. En este momento la iniciativa de la reforma está en el Congreso de la República, aún todavía no está resuelto para decir, bueno, que queda ya como una ley para mejorar las condiciones del inmigrante en Estados Unidos, Canadá, donde esté. La verdad es que yo siento que es una violación este derecho porque si bien es cierto que la persona o las personas no se encuentran en su país, pero no es porque sea un capricho al estar en otro país, sino que parte de la necesidad de estar en otro espacio. Por lo tanto, tiene derecho a poder decir, yo voy a elegir mi alcalde que yo quiera, elegir a mi diputado que yo quiera, pero eso no se da. El único derecho que se ha dado en la elección 2019, elección 2023, el de elegir al presidente, pero tampoco está garantizado que todos puedan ejercer ese derecho. Sí, hablar de un dato exacto en estos momentos no lo tenemos, pero sí vamos a tratar de investigar y hablar cuántos guatemaltecos hay en el extranjero. En cuanto al derecho al voto extranjero, pues es un tema que hay que tratarlo con este nuevo gobierno, pero no solo ese es el tema del migrante, también mi país no está muy bien en cuanto a cuando emitir un pasaporte, porque hemos escuchado con nacionales guatemaltecos en Estados Unidos que les cuesta obtener su pasaporte, que hay que hacer tanto tiempo, incluso en la anterior administración el diputado Dávila hizo un reportaje sobre esto de migración y realmente pues ahí se expresó la gente en Estados Unidos, realmente dijo lo que pasaba en su propio, digamos, oficina o donde tiene que ir a las oficinas para tramitar su pasaporte. O quiere decir de que nuestro gobierno, el nuevo gobierno que tenemos tiene un reto grande en cuanto a este tema. Tal vez solo voy a ampliar, habemos aproximadamente 19 millones de habitantes. ¿Se tiene algún dato que se publican? Sin embargo, muchos de nuestros migrantes pues no tienen registro. Entonces, si damos algún dato exacto, no lo tenemos, pero consideramos de 3 a 5 millones de guatemaltecos están al extranjero, principalmente en los Estados Unidos, una parte en Canadá, algunos y algunas en España. Son los países donde hay más migrantes guatemaltecos y de hecho aquí en México hay bastantes igual. Gracias. Sí, así es. La mayoría se va a Estados Unidos, pero sí tenemos un número muy importante en España, Alemania, Francia, en el cual evidentemente las causas de esa migración es diferente, entran dentro de lo que es la migración regular, pero por ejemplo en México tenemos las acciones afirmativas para diputación y senadurías migrantes, que se supone están enfocadas exactamente en atender este grupo vulnerable de migrantes,
pero habla de migrantes de ciertos estados que son los principales expulsores, igual de hacia dónde llegan, que la mayoría es Estados Unidos, para intentar ser representativo. Falta afinar todavía eso aquí en México y ojalá y se dé allá en Guatemala. Tendremos nuestros diputados, les sugeriremos que se metan al grupo de amistad para trabajar con nuestros países hermanos que son frontera con México, porque el problema continúa creciendo. Y le comentaba con ustedes que para lo que más impulsa a un migrante es una reforma migratoria. Somos de la idea nosotros que una reforma migratoria en Estados Unidos no puede empezar en Estados Unidos, necesita forzosamente que empezar de este lado de la frontera. Creo que López Obrador ha hecho lo necesario para decir vamos a arreglar esto, vamos a intentar que la gente no se vaya. Es una tarea colosal, creo que se va a avanzar bastante en estos 6 años que vienen, pero sí es algo que tenemos que hacer de este lado. Cuando nosotros empecemos a dejar de expulsar a nuestra mano de obra y empecemos a invertir en nosotros mismos, Estados Unidos se verá forzado a poder arreglarle papeles a los millones que hay allá, que también están en la sombra. Los números que se dan son números que aparecen en fuentes oficiales, pero hay millones de personas de todas las nacionalidades que no aparecen. Y es en donde creo fundamental el empezar a trabajar la comunidad migrante, ya no como mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, sino como comunidad migrante en general. Es un trabajo conjunto, creo que López Obrador lo ha hecho con esta inversión ¿cómo se llama? En todos estos países expulsores de migrantes, no nada más para que no vengan hacia acá, sino para proteger también a los que están allá y que es difícil poder entenderlo, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. No, pues hablar de unidad yo creo que es el mejor secreto que podamos tomar. Es la mejor estrategia de poder unirnos como países, crear ese movimiento. Y yo como diputado estoy totalmente dispuesto en poder unir esfuerzo con el movimiento para que esos derechos violentados puedan mejorarse y también pues impulsar de nuestros países, poder esforzar para que esto pueda darse, ¿verdad? Así como lo que decías de que Estados Unidos pues no toma la decisión de decir, bueno, voy a mejorar los derechos de los migrantes, eso nunca se va a dar, nunca se va a dar. Pero yo creo que si nosotros nos unimos, un momento pueda mejorar esos derechos que soñamos, porque sí, que los migrantes que hoy viven en los diferentes estados han sufrido, han tenido ese dolor, ¿verdad?, para llegar. Entonces, creo que nos anima esto y estamos seguros que el gobierno de México hará su esfuerzo para poder impulsar, mejorar las leyes que pueden condicionar de una vida digna a los que transitan en los diferentes países. Yo considero que lo que debe hacer un país siempre es tener las condiciones necesarias para que tu población no tenga la necesidad de salir de casa. Porque el tema importante que les comentaba no es malo migrar, sino la forma en la que lo haces y a qué costo es que tú sales de casa. Entonces, bastante importante que un país pueda generar las condiciones necesarias para que no tengas por qué salir. Y si sales, que salgas de la mejor manera, ¿verdad? Con todos los aspectos legales que lo requieran. Esa sería la solución. Sí, la verdad que nuestro gobierno Arévalo está haciendo un gran esfuerzo. Por las noticias, pues ustedes habrán visto que nuestro presidente acaba de estar con el actual presidente. Y yo creo que también, aparte de otros temas, también creo que trataron el tema de migración. Entonces, tanto el gobierno mexicano como el gobierno guatemalteco están haciendo su mejor esfuerzo. Y eso qué bueno, porque eso nos da una señal de que sí se puede. Y invitamos a la el nuevo gobierno para seguir esos lazos de amistad con mi gobierno, para que se mejoren las condiciones y que tanto como guatemaltecos, mexicanos o de otros países no migren para
Estados Unidos. No solo el gobierno nuestro, mexicano, sino todos los gobiernos a nivel mundial, porque migración es a nivel mundial. Y aquí, hace rato hablábamos de este abuso para los migrantes cuando pasan por territorio mexicano y que es algo poco conocido en México, pero bien conocido en Guatemala, El Salvador y Honduras. Si no me creen, pregunten a los jugadores de la selección mexicana por qué cada que juegan les tiran a matar. Pero estas acciones que hizo López Obrador de apoyar, si no me equivoco, es Sembrando Vidas, ahorita está apoyando también con becas para jóvenes, para los que se están regresando. ¿Se corre la voz en el pueblo guatemalteco o son cosas que faltan todavía difundir? Sabemos que la prensa de derecha difícilmente va a decir eso, pero ha habido estas acciones que muy poco se habla, ¿no? Y si trae beneficio, ¿esa información está permeando entre la población guatemalteca o todavía hay mucho trabajo por hacer ahí? Pues yo creo que hay mucho trabajo todavía que hacer. Hay que llevar mejor información. Si nosotros tenemos en esta información de eso, nos enteramos del esfuerzo que está haciendo el gobierno de Manuel López Obrador. Sin embargo, pues en nuestro país pues no está ese interés de darle a conocer, ¿verdad? Se toma, yo creo que es un reto de poder mejorar esa información, ¿verdad? Pero sí creemos que es un programa de gobierno muy bueno. Sembrando Vidas, eso le da la oportunidad a mucha población para que pueda tener el dinero necesario para su alimento, su seguridad en su pueblo. Una pregunta aquí, ahorita por ejemplo están todos contentos diciendo México es feminista, vamos a tener presidenta, jefa de gobierno, pero si algo ha caracterizado a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la oportunidad para las mujeres. Finalmente se abrió esa brecha para que más mujeres entren y inclusive rebasar esa equidad de 50-50, ser más mujeres las que están. ¿Cómo va Guatemala en ese aspecto? ¿Le falta mucho? ¿Hay interés? ¿O cómo estamos ahí? Tal vez antes de poder responder esta pregunta, felicitar al presidente López Obrador. Yo lo sigo mucho en su página y me admira su posición, que a principio de iniciar haciendo gobierno dice, yo solo este periodo voy a estar. Mis principios es así y no debo cambiar, a pesar de la petición que le hizo la población que continuara, pero qué altura, de verdad, gran madurez y qué principio, lo admiramos decir, solo esta vez. Y le dio la oportunidad a una mujer. Felicitamos al pueblo mexicano, al presidente López Obrador. De verdad, ese principio que lo caracteriza, lo admiramos. Avanzó mucho para México, pero eso no solo haya logrado avanzar para México, es una buena noticia para nosotros, el país Guatemala, que limitamos con México. Entonces, la verdad, es una lucha. En nuestro país está bastante complicado. Primero, que llegue un gobierno de izquierda es una lucha tremenda. ¿Por qué razón? Hoy, si ustedes se dieron cuenta que nuestro presidente Arévalo no fue fácil que haya tomado posesión y no tiene todo el poder, solo lo tiene el Ejecutivo y los demás poderes que existen en nuestro país está en manos de la oposición. El soñar que una mujer pueda tomar la magistratura del país de Guatemala, yo pienso que estamos todavía muy lejanos. Sí, la verdad es que admiramos a México por esta lucha. Es un ejemplo no solo para mi país, Guatemala, sino que para todo el mundo, que cuando hay organización de mujeres se puede. En caso de mi país, eso tendrán que trabajarlo. De verdad, hay mucho trabajo que hacer en cuanto con las mujeres. Se ha dado poco, la verdad que no hay muchas oportunidades para las mujeres en mi país, pero esperamos que poco a poco este gobierno abra las oportunidades y que tenga la mujer más participación en las tomas de decisiones de mi país.
Hablar de el tema de la mujer en cargos, y no solo públicos, sino que como profesionales, al menos en Guatemala, es un tema que todavía le falta. Considero que le falta porque hay mucha inseguridad. La mujer está muy vulnerable a la mayor parte de inseguridad en Guatemala. Por ejemplo, en el transporte público, una mujer siempre va a estar a raíz de miradas, de palabras, muchas cosas que la hacen vulnerable para poder continuar con su, no solo con su diario vivir, sino que en temas educativos, profesionales. No es lo mismo allá en Guatemala, por ejemplo, un abogado y una abogada, se ve la diferencia, lastimosamente es así. En temas profesionales todavía se marca una diferencia que no debería ser, porque cualquier cargo, ya sea público o profesional, no debería tener género, no deberíamos verlos con diferentes ojos, pero lastimosamente en Guatemala aún se ve, aún hay mucho que trabajar en esa parte. Sí, el año pasado en las elecciones en Guatemala hubo poca participación de las mujeres, más como decía el compañero aquí, hay inseguridad porque capacidad creo que tienen, hay mujeres sí son capaces de dirigir el gobierno, tienen mucha habilidad, pero como que la inseguridad es lo que les frena de no participar. Tal vez hay algo más que agregar respecto a las mujeres. Tenemos, digamos, todavía un gran obstáculo para que la mujer pueda tomar las magistraturas del país. Pero si hablamos de la mujer indígena, todavía es otra utopía más grande, ¿verdad? Que está mucho más lejos, ¿verdad? Yo creo que es un reto de los guatemaltecos que tenemos que incidir y principalmente como hombres, permitir a que las mujeres también, permitir y apoyar a las mujeres para que tomen también esa participación necesaria dentro de las jefaturas de gobierno. Sí, porque nosotros lo veo porque ahorita se está hablando de esto aquí en el centro de la ciudad, hacia el norte también, pero tenemos una frontera compartida en donde la cultura es la misma y evidentemente esos problemas que afectan a Guatemala afectan a Chiapas y a toda esa región y hay un gran trabajo por hacer en el cual, por eso, en medio de esta fiesta que tenemos en México tenemos que hablar de estos porque nunca es demasiado temprano para empezar, creo que vamos bastante atrasados en estos temas. Una de las cosas que hizo que creciera este movimiento de regeneración nacional fue la aportación de los jóvenes, millones de jóvenes que salieron a las calles a concientizar desde el 2016, 2017, impulsar el voto aquí. Actualmente se vuelve a ver cuál es la situación de los jóvenes en Guatemala. ¿Están participando activamente en la vida política o son apáticos? ¿Cómo está ese sector de la juventud? Yo creo que fue un reto del partido Semilla en la elección anterior en Guatemala. La juventud fue el que le dio el triunfo, en este caso, a Semilla, al gobierno de Arévalo. Y de verdad yo creo que vemos que si hay un monstruo de repente ahí descansando, pero en la elección del año pasado fue una admiración la juventud, que pudo en este caso consolidar su participación para que pudiera llevar a la presidencia a Arévalo. Sin embargo, esa participación fue momentánea. Fue momentánea porque en la manifestación que se hizo frente al Ministerio Público, pues sí hay juventud, pero tenemos que consolidar aún para que la juventud pueda, que no sea momentánea, sino que quede en poder consolidar una base necesaria para poder defender, en este caso, el derecho del mismo guatemalteco, ¿verdad? Entonces, yo creo que fue bien el año pasado, ahora pues es un reto de poder darle continuidad y darle oportunidad a la juventud.
La juventud guatemalteca actualmente sí se ve involucrados en política, sin embargo, considero de que no, en muchas ocasiones no les gusta ser protagonistas, es decir, tienen el pensamiento, tienen la ideología, tienen las ideas, pero muchas veces no les gusta mostrarse a la juventud. Pero también hay una gran parte de población en la juventud que les gusta, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, todo ese movimiento en redes que ellos tienen el poder de transmitir información entre jóvenes. Nos falta un poco en Guatemala que se involucre al 100% de la juventud, sin embargo, como les digo, sí están las ideas, sí están las propuestas de los jóvenes, están cansados de la misma política, por supuesto, pero todavía falta que se involucren un poco más. Bueno, y todas estas preguntas las hice porque una de las cosas que caracteriza a Morena es lo completo que está. Tenemos una muy buena ideología elaborada en gran parte por el filósofo Enrique Dussel, quien falleció recientemente, pero que están aquí en los principios de donde viene el poder obedencial, por el bien de todos, primero los pobres, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esta nueva ideología que se está intentando plantear, tenemos una secretaría de jóvenes que está también intentando impulsar esto, en el cual se pueden crear estos lazos, secretaría de mujeres, el cual es una de las mejores aquí en Morena, tiene presencia en todo el territorio nacional bastante fuerte, en el cual se pueden establecer estos lazos. Tenemos nuevos diputados que están a punto de entrar en funciones que pueden crear este vínculo y creo que es lo que se necesita. Tenemos un gobierno que el pueblo de México ha ratificado con la enorme confianza que tiene, 80% casi de aceptación por el pueblo, que se ha visto en las casillas en donde dice vamos por este nuevo régimen que está iniciando, vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Ya para terminar, ¿cuál sería su pensamiento? ¿Qué esperan? ¿Cómo ven en esta continuidad de este gobierno, de este movimiento de regeneración nacional que empezó con algo para llevar a que sacara este viejo régimen de PRI, PAN, PRD y entrar a este nuevo movimiento en el cual entramos en esta segunda fase? ¿Cómo lo han visto y qué es lo que esperarían para esta segunda etapa en la relación México-Guatemala? La verdad es que sí, nos muestra una luz, una esperanza bastante grande y como país que limitamos, que estamos muy cerca, pues esperamos que ese lazo de comunicación con ustedes, con sus autoridades, podamos consolidar, porque hay muchos obstáculos que lo podemos trabajar juntos. Y la verdad nosotros lo vemos, como decir, nos alegra mucho, nos alegra bastante. Ustedes son un ejemplo para nosotros que muchas de las decisiones, que muchas de las actividades que ustedes realizan, muchos de los procesos que cumplen, podamos nosotros iniciar en nuestro país. Todo lo que se viene a raíz de lo que está pasando, México, como lo mencionó mi compañero, es un gran ejemplo de lucha, de consistencia, porque no ha sido fácil, es un camino que lo han recorrido muy fuertemente y Guatemala probablemente está en la fase de prueba. En el gobierno actual, todos los que creyeron en ese cambio lo van a ver ahora. Si el gobierno actual hace un buen trabajo, creo que vamos por buen camino para llegar a ser como México, con decisiones como las que pasaron el día de ayer. Creo que Guatemala va a tomar ese referente con la gestión que se hará en este periodo de gobierno acá en México. Sí, definitivamente, como guatemalteco, yo pues esperaría, aparte de lo que ha hecho el presidente actualmente de México, pues sé que la próxima presidenta también va a seguir con los mismos pasos y debe mejorar en aquellos temas como migración que quedó en deuda el actual presidente a la población mexicana. Entonces sí creemos que México va por un buen camino, que es un ejemplo para el mundo y esperamos que nuestro presidente también siga los pasos para poder llegar
la democracia que hoy México lo demostró ayer. Realmente es una democracia, la decisión es del pueblo, juventud participando, como lo dijo acá, que la presencia de la juventud está en México y eso es lo que le hace falta a Guatemala, que la juventud se haga, pues, o que se organice para que así más adelante tengamos un modelo como tipo de México. Muchas gracias. Pues esperemos que el presidente de Guatemala y la futura presidenta también de aquí en México tengan una buena coordinación en caso o comunicación en caso tema de migración, ya que son dos países vecinos que creo que sería, ¿cómo se llama? Un tema más a tomar en cuenta para los dos, y no solo ellos, sino que también los países vecinos como Honduras, Salvador. Entonces esperemos que este tema lo tomen muy en cuenta. Termino con eso, sobre lo que estamos hablando. Felicitar al pueblo mexicano de haber tomado una buena decisión, no a partir de ayer, a partir de 2019, de verdad. Esa es una transformación, un reto y ha avanzado mucho, falta mucho que cumplir, sin embargo, la etapa que han llevado, la verdad, van por buen camino y eso espero también en mi país. Ojalá que el gobierno de mi país pues también pueda avanzar y podamos avanzar juntos. Gracias. Perfecto, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes que hayan venido a compartir con nosotros, a que hayan sido parte de este festejo por este triunfo, este inicio del segundo piso. Les agradezco mucho al equipo de la 4TV que nos ha abierto los micrófonos para hablar de migración. Ya vemos que hablar de migración no solamente es hablar de migrantes, hay que hablar de las cosas que están pasando en territorio nacional, más allá de nuestras fronteras, y esta lucha que es una lucha de la hermandad, ¿no? Dejemos de hablar de migración, de migrantes mexicanos, guatemaltecos o salvadoreños, hablemos de migración de hermanos migrantes, ¿no? Que todos tenemos los mismos problemas, por eso salimos y enfrentamos las mismas dificultades y ojalá creo que trabajando juntos podremos solucionar este problema pronto, impulsando este gobierno que sé que es ejemplo para muchos otros países y pues este es solamente un paso más en esta gran carrera que todavía nos falta. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos siguieron en redes sociales y nos vemos la próxima. Gracias.